días, queridos amigos. Bienvenidos al programa Enriquecidos por su palabra, Envidia y Ratia. Estamos estudiando la lección 4 del Gran Conflicto. Este es el título de toda la escuela sabática del segundo trimestre del año 2024. Y hoy el título de esta cuarta lección es Defendamos la verdad. Y conmigo están Alfonsi. Hola, buenas tardes. Muy bien. Y también John. Hola, mi estimado Peter. Muy bien, pues para comenzar voy a pedirle a Alfonsi si puede hacer la oración. Mucho gusto. Querido amado Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, por la oportunidad que nos brindas de estar aquí, en el estudio de tu palabra. Acompáñanos, Señor, para que aprendamos cada día más de ti. Gracias por ello, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y ahora le voy a pedir a nuestro querido John si puede leer el texto para memorizar el texto de esta semana. Ok, claro. El texto se encuentra en el Evangelio según Juan el Apóstol, capítulo 3, versos 14 y 15, y dice: Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muy bien, muchas gracias, John. Bueno, este texto me encanta, pero quizás en la primera lectura nos puede chocar. Podemos no entenderlo, ¿no? Además es el texto en el que se basa todo el estudio de esta lección, así que me gustaría, incluso antes de entrar al tema, hablar un poco sobre este texto. Tú mismo, John, como lo has podido leer, me gustaría, igual que nos compartas, cuál es tu pensamiento sobre lo que significa eso de levantar la serpiente y por qué Jesús se compara a eso, ¿no? Porque él dice que es necesario, ¿no? Esa palabra necesario, que el Hijo del Hombre sea levantado como también la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés. ¿A qué se refiere esto? Bueno, sí, es un texto que me gustaría responder esa pregunta, mi querido Peter. Pero antes me gustaría también compartir con nuestros amigos que están conectados que la lección de esta semana será una lección, con mucha sustancia. No sé si ustedes lo notaron. Claro, es una lección sí, muy profunda, con mucho que hablar, mucho que decir, mucho que ver, mucho que leer. Así que esperamos podamos disfrutar esta lección de esta semana. Dice ahí el Señor, recordando, haciendo memoria en el tiempo de Moisés, la serpiente fue levantada en el desierto para que todos pudieran tener vida. Y como sabemos nosotros en la Biblia, nada es circunstancial ni casualidad. Dios todo lo estableció para que fuera como un tipo, un antitipo, no una luz de algo que venía después. Ahora él mismo dice, el Hijo del Hombre será levantado como la serpiente, ¿cierto que sí? Y mire no lo dice aquí, pero recordemos ese bello pasaje, que cuando él fuera levantado, a todos atraería a él. Entonces yo considero de que este ejemplo está aquí en el versículo de memoria porque la verdad tiene hoy que levantarse, ¿sí? Exacto. Como se levantó la serpiente, como se levantó Cristo, ahora la verdad debe levantarse para que así nosotros podamos ser atraídos. Y muchas gracias por explicarnos un poco sobre este texto. Lo que podemos ver en la Biblia, en las profecías de Daniel y Apocalipsis, que hay una promesa singular que Dios hace a su pueblo. ¿De qué hablo? Bueno, estoy hablando, y como lo hemos mencionado en las lecciones anteriores, en los estudios anteriores, Dios promete que aquel que le es fiel es muy probable que sufra persecución. Disculpa. Uh-huh. Y esa dinámica nos puede chocar, ¿no? Porque las promesas de Dios son buenas, ¿no? Nos quiere hacer bien en la vida, pero luego vemos en muchas historias lo opuesto, cuando cuando la gente se ha puesto del lado de Dios, no ha levantado la verdad, Correcto. ha defendido la verdad, les han pasado cosas malas. Y esta es la dinámica que vamos a estar estudiando en esta lección y quizás en las siguientes. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando uno se pone del lado de Dios? ¿Por qué le pasan cosas malas? ¿Por qué hubo personas que pagaron con su vida, ¿no? Con el martirio, su fe en Jesús, en Dios, ¿no? Entonces, este es un poco el tema de la semana, la persecución, pero que siempre la verdad triunfa. Nunca la verdad puede ser apagada. ¿Qué es lo que, Alfonso, qué es lo que tú piensas sobre esta dinámica, ¿no? De
de persecución cuando uno es fiel. ¿Tú crees que eso es algo que nos debe de animar o nos puede asustar? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, pues ahí está el gran conflicto. El gran conflicto. Y de momento, si lo miramos así, es confusión y es temor, ¿no? Temor y decir, bueno, ¿por qué tengo que sufrir persecución, muerte, por creer y por amar a Jesús, ¿no? A un Dios, ¿no? Que tenemos esa promesa, ¿no? De que vendrá. Pero la pregunta es el por qué tengo que sufrir. Y entonces al principio de la lección hemos dicho que ese es el gran conflicto que tenemos como humanos, ¿no? Exacto. Yo considero Sí. que el mismo Jesús dijo, y él lo aclaró, él se lo dijo a los apóstoles claritico, serán perseguidos. Exactamente. Y sí. todo por causa de mi nombre. O sea, en el momento en que entramos en el conflicto, debemos entender, como dice nuestra hermana Alfonsi, hombre, estamos sumergidos en una circunstancia donde va a haber tinieblas. ¿Sabe que yo estaba analizando algo interesante en la lección? Porque, o sea, esto que vamos a estudiar esta semana, esto iba a venir. El conflicto amerita que esto llegue. Y otra cosa es que, ¿por qué levantar la verdad? Yo digo que cuando algo está opacando un elemento clave, hay que levantarlo. Yo recuerdo a mi hija Samantha cuando tenía 6 años y era muy chiquita y no podía ver bien, me tocaba levantarla los hombros. Entonces, ¿por qué hay que levantar la luz? Porque de seguro vendrían tinieblas. ¿Por qué hay que levantar la verdad? Porque vendrían otra serie de mentiras y circunstancias y toca estar levantando, ¿no? Ahí está. Exacto. Incluso vemos a nivel histórico que, como hablábamos en la anterior lección, se habla de la iglesia primitiva, que era una iglesia pura, fiel, aunque incluso ya en ese momento empiezan a haber problemas. Incluso cuando uno lee las cartas de Pablo, en muchas de esas cartas, salvo alguna excepción como puede ser quizás Filipenses, todas esas cartas tratan problemas que están ocurriendo en las iglesias. Pero según avanzan los años, los siglos, empieza a haber una dinámica que quizás era un poco más peligrosa. ¿Cuál era esa dinámica? Se empiezan a introducir a nivel doctrinal, a nivel mucho más sutil, ciertas cosas, como dice el hermano John, que opacan la verdad. Y la opacan quizás como he dicho, de forma sutil, a través de doctrinas, a través de aproximarnos un poco más a los demás para hacernos amigos de ellos, pero a la vez alejándonos de los principios bíblicos. Incluso en Judas, el libro de Judas, capítulo 1, 3 y 4, ¿no? Se señala, si uno lo leyera, que debemos de contender por la fe que una vez fue confiada a los santos, porque se han infiltrado algunos hombres que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué significa ese texto de Judas? Básicamente está hablando de que empiezan a inundar la iglesia prácticas que no existían en la iglesia primitiva, ¿no? En la iglesia pura, entre comillas, que deja Jesús. Esas prácticas poco a poco empiezan a entorpecer la visión directa hacia Jesús, que es el único mediador, y hacia la Biblia, su única fuente de autoridad. Pero eso hizo que la iglesia se apagara, que se extinguiera el cristianismo. ¿Qué pensáis de eso? Pues es como tú dices, ¿no, Peter? Que dice que muchos, el texto dice que porque algunos hombres han entrado encubiertos. Ahí está. Que a veces nos han enseñado unas cosas que hemos creído que eran verdad y luego hemos descubierto que no era verdad. Entonces, por eso el texto de Judas dice que hay unos hombres que se han encubierto, que entrará la mentira camuflada con la verdad. Y muchos que creían que era la verdad, si no estás muy seguro de lo que tú crees, pues por ahí te van a entrar, por ahí te van a meter el engaño. Por eso dice Judas, ¿no? que muchos hombres se han encubierto y se meterán con la verdad. Exacto, y me encanta esa promesa que encontramos en Apocalipsis 2:10 que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿No es cierto? A veces, como hemos dicho, hay muchos cristianos en épocas del Imperio Romano y luego durante la Edad Media que pagaron con su vida, ¿no?, hasta la muerte, pero cuando hacen eso les es prometida la corona de vida. Saben que
Lo interesante de esta semana, y un elemento que me gusta de esta semana es que esta semana tiene mucho respaldo histórico. Claro. Nosotros sabemos que la Biblia no necesita ser respaldada. Dios no busca a alguien que respalde la Biblia. Dios no trabaja así. La Biblia, como más adelante lo vamos a ver, ¿cierto? Se respalda sola. Pero lo interesante es que la historia respalda que hubo acontecimientos, que hubo sucesos, que hubo momentos. Si algún amigo que está conectado con nosotros puede investigar esto en algunas redes y va a encontrar que ahí está respaldado con la historia, que todo lo que en la Biblia se escribió se fue cumpliendo. ¿Y por qué lo digo? Porque en el texto que usted leyó, mi querido Peter, decía que debemos contender, eso dice la escritura de Judas, ¿cierto? En los versos 3 y 4, dice, contiende por tu fe. Y contender, yo investigué esa palabra, me gustó el significado en su gramática griega, dice que es luchar hasta agonizar. Luchar hasta agonizar. Nosotros debemos saber que si nosotros nos aferramos a la verdad, si nosotros amamos esto, amamos a Cristo, si nosotros queremos vivir conforme a los principios de la Biblia, siempre vamos a tener oposición, siempre la tiniebla va a querer consumirnos y necesitamos levantar como sea la luz para que venza las tinieblas. Exacto. Yo creo que una de las dinámicas más peligrosas que nos podemos encontrar como cristianos y a nivel personal es la lucha o la oposición que podemos sufrir de los que son quizás hermanos o familiares. Y fijaros, voy a leer pequeños trozos de algunos textos que aparecen en el Nuevo Testamento que me encantan. Por ejemplo, Hechos 5:29 dice, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y Apocalipsis 3:11 nos invita a retener lo que tienes para que ninguno, tome su corona. Además, yo cuando leo estos textos, lo que me inspira o lo que me señala es que posiblemente cuando uno más tiene esa tentación de apartarse de la verdad de Dios o introducir una dinámica que no viene del Espíritu Santo, sino viene quizás no dentro del contexto del gran conflicto, viene del enemigo. Correcto. Es por esa dinámica, ¿no? De agradar a los demás, de decir, oye, pero ¿por qué no? ¿Por qué de esta lucha? Y una de las características distintivas, ¿no? de siempre de alguien que es fiel a Dios es la absoluta lealtad a Dios. Y muchas veces pensamos que eso quizás no es tan importante. A veces es más importante ganar un amigo, ¿no? Que puede ser una buena intención, pero olvidándonos de ciertos principios. Y ahí yo pienso, obviamente, que siempre ha estado el límite de la peligrosidad, ¿no? Entre seguir a Dios, mantenernos fieles y poco a poco empezar a desviarnos. Y hay otra cosa, cuando hablamos de luz, cuando hablamos de verdad, tenemos que tener claro dónde uno encuentra esa luz y esa verdad. Dónde claramente, sin lugar a dudas, se encuentra eso, Alfonso. Pues lógicamente en las Escrituras, tu palabra es verdad. Es lumbrera a mis pies. Entonces, ¿dónde las podemos encontrar? En las Escrituras, no cabe duda. Entonces, lo que tú decías, Peter, ¿no? Que es preciso obedecer a Dios antes que los hombres. La verdad es que el día a día nos ponen en situaciones que al final, como no estés fuerte, como he dicho antes, te hacen dudar. Y empiezas, bueno, voy a ceder. Otro día, bueno, voy a ceder. Y al final, ¿a quién obedeces? Al que no tienes que obedecer. Correcto. ¿Sabe que lo que dice nuestra hermana Alfonso me lleva a pensar en algo muy, muy importante? Porque Dios desarrolla el conflicto. El conflicto está desarrollándose, pero cada uno de nosotros debe tomar la decisión. Claro, eso. Si levanta la verdad o la guarda por, como dicen ustedes, por temor a perder una amistad, por temor a perder la familia. Todos nosotros vamos a tener que enfrentar eso. Todos los que estamos aquí, los que están conectados, nuestros amigos y hermanos, todos en algún momento, sin importar la denominación, la ideología, en algún momento vamos a ser expuestos a tener que decidir si vamos a defender la verdad o por temor la vamos a ocultar. Y eso es algo que es necesario que lo podamos tener muy claro. Dice un pasaje que quiero leer aquí porque, no quisiera pasarlo por alto. Claro. Dice,
es del Conflicto de los Siglos, página 66, dice, en todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, sostuvieron la Biblia como única regla de vida y la santificaron en el verdadero día de reposo. Note, entonces, mi querido Peter y Alfonsi, es importante que nosotros podamos decidir realmente qué vamos a hacer con esa verdad. ¿La vamos a levantar o la vamos a ocultar? Eso es. Que al final lo que nos dice el Señor es que yo os daré la corona de la vida. Correcto. O sea, qué maravilloso, ¿verdad? Hay una palabra ahí de la que ha leído el hermano John, que es la Biblia como única regla de vida. Quizás los que están ahí con nosotros, ¿no? Nuestros queridos amigos, le choca eso, ¿no? ¿Cómo que poner la Biblia como única regla de vida? No sé, ¿no es eso extremista? ¿No es eso, bueno, seguir las fábulas de gente que vivía en una época y una cultura totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Siglo XXI, ya 2024. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que eso es algo que se puede hacer y que hoy en día alguien aquí de Vizcaya se puede sentir identificado con esto? ¿O es una cosa que, bueno, para nuestros abuelos, en otras épocas funcionaba, ¿no? Incluso cuando hablamos de personajes famosos como Martín Lutero o alguno de estos personajes, ¿no?, de la historia del cristianismo que quizás hemos podido escuchar, para ellos servía, pero hoy en día, ¿cómo me puedo yo identificar con esto? ¿Qué consejo le daríais a nuestros queridos amigos? Pues yo pienso que es un poco difícil. En los tiempos en que corremos es difícil, porque que te hablen de personajes, de que han luchado, ¿no?, por la fe, ¿no?, que han conocido. Tú hablas con las personas y te dicen que eso son historias que te contaron y que si te lo crees y que si todavía te crees eso. Pero profundizando en las Escrituras, de lo que nos han enseñado a lo que conocemos hoy en día, pues lógicamente para nosotros, como cristianos, no son fábulas ni son historietas que te cuentan para que tú te contentes, no, son verdades. Entonces, a una persona, ¿cómo le cuentas todo esto? Pues tienes que contarlo con mucho tiento, con mucho cariño para que ellos te entiendan, porque si no, no lo llegan a entender. Hay una parte incluso de este tema que uno la tiene que vivir por sí mismo, pero tanto la Biblia enseña como el testimonio de muchas personas que la han estudiado, el gozo y la alegría y la paz que trae al corazón y a la mente de las personas que ponen su fe y su estudio, ¿no?, en la palabra de Dios, en la Biblia. Incluso nos enseña, ¿no?, la escuela sabática, la lección de hoy, que una de las verdades fundamentales más significativas de la Reforma fue el gozo que producía el estudio de las Escrituras. Por eso llegó un momento en el que quizás la palabra escrita, ¿no?, la Biblia, no existía. O sea, estaba encerrada en bibliotecas, a cal y canto, ¿no?, en cajas de seguridad, como sea. Y cuando esos primeros reformadores o primeras personas que tuvieron después de siglos y siglos acceso a ella, causaba tal gozo, y además que se propagaba enseguida unos versículos, unas palabras de Jesús directamente guardadas, ¿no?, por hombres fieles, ¿no?, que en 2000 años no han sido modificadas, sino sabemos que lo que dijo Jesús está representado fielmente, ¿no? Por ejemplo, en los evangelios. Eso trae tal gozo, tal paz, tal amor, tal perdón, ¿no?, en la conciencia y en el alma de las personas, que es uno de esos testimonios increíbles, ¿no?, del poder de la palabra de Dios, que es lo que nosotros, en lenguaje nuestro, ¿no?, llamamos la Biblia. Sí, ahora, una cosa es sentir gozo en este momento. Exacto. Donde yo estoy en mi casa, mi esposa está allí, mis hijos corren por el pasillo, ¿cierto? Tengo la comida, puedo comer, salgo a predicar, salgo a estudiar. O sea, tener gozo allí, en cierta manera, debemos ser un poquito realistas. Hombre, más fácil. Ahora, estamos hablando de un tiempo, de un periodo casi desde el siglo VI,
¿sí? Hasta casi el siglo XVI, son casi, ¿cierto? Donde hubo persecución, donde las Biblias fueron quemadas, ocultadas, negadas, y los que quisieron que esa luz brillara, los que quisieron levantar esa luz, pues fueron buscados para ser opacados, para ser ocultados, para ser callados. O sea, ese es el contexto sobre el que nosotros esta semana estamos compartiendo todo esto, a los que nos están escuchando. Todo lo que estamos hablando nosotros aquí, lo estamos compartiendo sobre la base de un periodo de persecución, un periodo donde los que quisieron levantar la antorcha, entonces fueron perseguidos. Claro, y podríamos decir, ¿y qué gozo le encontraban a ello? Exacto. Después de lo que estamos comentando, la pregunta es, ¿qué gozo podían encontrar ellos en ese momento de persecución que no podrían escudriñar como ellos quisieran, no tenían medios para estudiar, pero ellos, sin embargo, encontraban gozo? ¿Por qué? Porque estaban descubriendo cada día más de lo que estaba oculto, o sea, que era la palabra del Señor. Y por eso dice que se gozaban y estudiaban cada día más, aunque serían escondidas, pues porque se dieron cuenta de que Dios era el único que les podía sacar de ese... Se agarraban a Él. Exacto. Yo pienso que lo que los animaba básicamente a sufrir y a pagar incluso en ocasiones con su vida era la fe en las promesas de Dios, porque creyeron a la promesa de Cristo, porque yo vivo, ustedes también vivirán, ¿no? Y la fuerza de Cristo les bastaba para las mayores pruebas de vida. Miraban más allá del presente hacia el futuro. Esa dinámica no es fruto de la casualidad, sino está construida o basada no en creer en la promesa de Jesús, creer en su palabra, leer la Biblia e identificarse, ¿no? Saber qué es lo más preciado, ¿no? Que tenemos en nuestra vida, e incluso el miedo a la muerte, que quizás puede ser lo que más asusta a alguien, hasta eso era mitigado por esa fe inquebrantable y esa convicción, no, esa esperanza de que las promesas de Jesús se iban a cumplir. También pienso yo, sí, claro. Discúlpame, te comento esto porque lo vimos aquí, que yo llego a considerar que ellos no tenían miedo a morir. De pronto nosotros los vemos a ellos y decimos, qué pesar cómo han sufrido, pero no sé, no lo puedo experimentar ni explicarlo, pero me imagino que realmente no tenían ni el más grado de temor de ir a la hoguera, ¿sí? Pablo mismo dijo en Filipenses 1:21 en adelante, dice, yo no sé ni siquiera qué escoger, yo prefiero morir, ¿cierto? Entonces, es importante, como decía la hermana Alfonso, ellos estaban experimentando algo que solo ellos podían saber y entender. Y lo que dijo usted, mi querido Peter, ese texto podría cerrar lindamente esta semana. Y yo lo quisiera leer, si me lo permiten. San Juan 15:19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Se pudieron haber aferrado a esa linda promesa. Qué lindo. Yo no es por contradecirte, sino por complementarte. Sí. Quiero acabar con otro texto, además, que va en la misma dirección, que es Hebreos 10:23, que dice así, mantengamos firme la esperanza que profesamos sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Así como las promesas de Dios sostuvieron a su pueblo en el pasado, también nos sostienen a nosotros hoy. Y eso es lo que os invito, queridos amigos, que podáis tomar esa decisión en hoy, ¿no? de creer que eso es real, que su palabra está viva, que la esperanza en Jesús nos mantiene fuertes a pesar de la situación y cualquier cosa que podamos estar viviendo. Así que os animo a que nos sigáis acompañando en el siguiente estudio de la lección de la Escuela Sabática, El Gran Conflicto. Hasta pronto. Adiós.